sobre lo que es el sistema hipotálamo, hipófisis y ovario. Este método, los métodos naturales que incluyen la temperatura basal, el moco cervical, o también llamado de Billing, el método de Ogino-Naos o de regla, o el método de la regla, son métodos que necesitan yo pienso, mucho conocimiento, mucha preparación para poder realmente ser eficaz el método, ¿no? Por eso es que es muy poco utilizado por la mayoría de usuarios. Es un método que se requiere no solamente de la aprobación de la mujer, sino del varón definitivamente. Dentro de los métodos simples, bueno, el de la temperatura basal, ustedes saben que cuando la mujer está ovulando, la temperatura corporal del cuerpo tiende a subir y sube aproximadamente de 0,2 grados a 0,4 grados centígrados, los que nos permite con un registro diario de la temperatura poder demostrar en qué momento uno está ovulando. El método de la temperatura basal es altamente fiable en el periodo posovulatorio y supone la mayoría de los métodos naturales modernos. Normalmente este método de Billing, el método de la temperatura basal, son métodos que se acompañan o lo trabajan muy bien los que hacen el área de infertilidad, porque aquí es donde se requiere de mucha participación de la pareja y es donde tienen sus relaciones coitales para poder concebir previo a ovulación asistida, ¿no? La siguiente. El método de ovulación o método de Billing no viene a ser sino los cambios cervicales que ocurren a nivel del moco, la secreción del moco, ¿no?, que elimina a nivel del cervix, que no viene a ser sino un paralelo con la ovulación, donde el moco se vuelve transparente, es claro, flácido, como si fuera la clara de un huevo, y se evidencia por las partes genitales, y esto de acá es un signo que nos permite identificar la ovulación de la mujer, ¿no? Entonces, se hace, como dice acá, ¿no?, el moco cervical se hace a lo largo de varios días de forma progresiva, cada vez más líquido, elástico y transparente. La confiabilidad es superior al 95%. Bueno, como método anticonceptivo es especialmente inseguro porque existe un gran número de mujeres que tienen problemas de infecciones vaginales, ¿no? Entonces no nos permitiría identificar bien la calidad del moco, ¿no? Las infecciones vaginales no te van a permitir ver porque ya sería un cuadro patológico, ¿no? La siguiente. El método de ritmo calendarización no viene a ser sino en llevar de manera estricta los ciclos menstruales que tiene una mujer, ¿no? Por lo menos en un promedio de unos 6 meses. Hay que anotar continuamente para poder identificar el ciclo más largo y el ciclo más corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la siguiente. Por ejemplo, ¿no?, según el cálculo de Ogino, al ciclo más corto se le restan 19 días. Y al ciclo más largo, ¿no?, se le resta 11 días. Entonces, si mi ciclo más corto ha sido 28 y mi ciclo más largo ha sido 36, entonces yo resto, como el ejemplo, ¿no? Entonces, si mi ciclo más corto ha sido 28 y el ciclo más largo 36, diría yo que al 28 le resto 19 y obtengo 9. Y al ciclo más largo, que es 36, le resto 11 y obtengo 25. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el día 9 hasta el día 25 yo debo de abstenerme de relaciones coitales. Y si las tengo que protegerme, ¿no? En el caso del cálculo de Naos, bueno, hay una diferencia de cifras y él maneja de repente, no, al ciclo más corto ya no 19, sino le resta 17, y al ciclo más largo ya no es 11, sino le resta 13. Y en el ejemplo anterior tendría que abstenerse desde el día 11, ¿no?, hasta el día 23 del ciclo menstrual. O sea, como les vuelvo a repetir, los métodos naturales son efectivos para mujeres y hombres que tienen un grado de cultura, tienen una aceptación, tienen una disponibilidad de poder respetar estos días de abstinencia. Pero en el trabajo rutinario, en el trabajo diario, no es así. Por eso es que la mayoría recurre a los métodos
anticonceptivos, ¿no? Como la T de cobre, las ampollas, las fibras, que no tienen por qué estar sacando este tipo de restas y sumas. La siguiente. Uno de los métodos también parcialmente irreversibles, porque ahora ya puede ser irreversible, anteriormente se hablaba de que era irreversible, son los métodos, pues, la ligadura de trompa y la vasectomía, ¿no? La ligadura de trompa, bueno, ya son más de 36 millones, o hablando más de 100 millones de mujeres en el mundo que ya se han realizado. En varones la vasectomía, más de 44 millones. O sea, tiene una gran aceptación. La tasa de falla en el caso de estos métodos es de 0,4%. O sea, casi es imposible, se podría decir. Pero en anticoncepción no podemos hablar de la fiabilidad al 100% de alguno de los métodos, ¿no? Entonces, como ustedes ven en el gráfico, no viene a ser sino, en el caso de la ligadura trompa, la incisión de las trompas, ¿no? La incisión de las trompas que va a impedir el paso del óvulo hacia el útero y no se va a encontrar con el espermatozoide. Imposible, no se va a dar, ¿no? Y en el caso de la, ya que hay una serie de técnicas que lo manejan muy bien los especialistas en relación a los cortes, a las técnicas, ¿no? Al manejo, ya que es un manejo operatorio, ¿no? Y en lo que es la vasectomía no viene a ser sino es una incisión muy pequeña, dura menos tiempo y se hace con anestesia local, ¿no? Una incisión muy pequeña, pero del conducto deferente, ¿no? Del conducto deferente, de tal manera de que es difícil, pues, que el esperma, ¿no? Pueda fecundar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la vasectomía, decimos que es una operación quirúrgica que secciona los conductos deferentes que transportan a los espermatozoides de los testículos al exterior cuando se eyacula. Y una vez realizada los espermatozoides que a diario se producen van a ser reabsorbidos, ¿no? ¿Qué pasa con esos espermatozoides? Se reabsorben, puesto que el líquido seminal es elaborado en la próstata y la vasectomía no va a impedir, digamos, la eyaculación, ¿no? No impide la eyaculación, o sea, no afecta para nada la vida sexual del varón, no hay problema, va a seguir eyaculando, ¿no? Lo único que en esa cantidad de eyaculación, en ese líquido seminal, no va a haber espermatozoides, ¿no? Salvo después de la operación, que tiene que tener por lo menos unas 20 eyaculaciones porque todavía han quedado espermatozoides dentro, ¿no? Es un proceso, bueno, reversible, parcialmente irreversible, aunque con ciertas dificultades. Por eso es que estos métodos se requiere una consejería plena, la paciente debe estar consciente, ¿no? Sobre todo aquellas mujeres que quieren hacer este método y son bastante jóvenes, ¿no? A veces el futuro no se puede predecir, pero actualmente con la nueva tecnología estos métodos ya se han vuelto reversibles, pero sí es un costo bastante alto, ¿no? Otro de los métodos de repente que podemos mencionar también, ¿no? Poco conocidos, son el método del anillo. Son anillos vaginales que se introducen dentro de la vagina, dentro de la T de cobre, va dentro del útero, el anillo vaginal va dentro de la vagina, va liberando progesterona, actúa igual en el moco, no dificulta el acto coital. Se utilizan 3 semanas consecutivas. A la 4ª semana la mujer introduce sus dedos dentro de la vagina, se retira el anillo vaginal y inmediatamente ve su menstruación, una semana. Y si sigue con el método, se vuelve a colocar el método y continúa de esta manera, ¿no? Bueno, eso es de repente, a grosso modo, ¿no? Como le vuelvo a repetir, los métodos anticonceptivos son diversos, son variados, pero la mayoría se circunscribe en los que he mencionado, ¿no? Gracias. Doctora, ¿qué es el moco cérvico y de qué está compuesto? El moco cervical es un moco transparente, ¿no? Que viene del cervix y está asociado a una acción hormonal.
Eso indica fertilidad. Las mujeres mensualmente, cuando vamos a ovular, ese moco se vuelve transparente, cristalino, se extiende como una clara de huevo, y es una evidencia clara de que la mujer está fértil, está en pleno proceso de ovulación, y si tiene relaciones coitales, eso le va a permitir tener un bebé, tener un embarazo, ¿no? La fiabilidad, la fiabilidad del moco, la transparencia le permite, le da facilidad a los espermatozoides para que puedan entrar al tracto, ¿no? El aparato reproductor femenino. ¿Alguna pregunta más? Quisiera saber qué efectividad tiene la llamada píldora de IES-7. Una persona, una mujer puede tomar una sola vez o varias veces. Nosotros hemos dado clases de tomar una vez y no sé. De repente el siguiente mes también tuvieron un problema de emergencia, volvieron a ponerla a tomar y salieron embarazadas. Quisiera saber si es una persona que tome varias veces o una sola vez. Les vuelvo a repetir, la anticoncepción de emergencia, más que anticoncepción, es una acción de emergencia, de urgencia, mejor dicho, que se puede tomar dentro de las 12 horas a 72 horas producido el acto coital, ¿no? Yo pienso de que desde el momento en que puede ocurrir una sola vez, pero esto de que ocurra otra vez y otra vez, yo creo que no es lo óptimo, no es lo adecuado. Eso depende de la responsabilidad que tiene la pareja, ¿no? Esto lo único que va a hacer en ella va a producir efectos adversos como náuseas, dolor de cabeza, inclusive llega hasta vómito, ¿no? Este es un tema bastante controversial en relación a si es que no ha habido ovulación, te va a ayudar, pero hay que pensar también sobre la acción que cumple este progesterona sobre el endometrio, ¿no? Entonces ahí habría que analizar, particularmente nosotros trabajamos más con los otros métodos, ¿no? Lo otro es urgencia, pero la finalidad y el objetivo que he tenido en mencionar es coeducar, ¿no? Es controversial, ¿por qué? Porque no quisiéramos entrar a tallar con el tema del aborto, ¿no? Entonces hay estudios, se han hecho estudios sobre estos métodos, esta acción de urgencia en monos, no ha habido cambios a nivel del endometrio, ha habido estudios en ratas, no hay acción, y en seres humanos son muy pocos, por eso es que seguimos con este problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Bueno, como desconocidos sabemos que el método uno de los métodos anticonceptivos para la mujer y el hombre es el método quirúrgico, ¿no? Sin embargo, hay otros métodos que son nuevos y que se hacen de manera fácil, no sé, sin necesidad de operaciones, ¿no? Sino que se hacen inclusive de manera ambulatoria, y consiste en introducir un catéter en forma intravaginal, llegando hasta el cuello del útero mismo, a la trompa de falopio, e inducir, no sé si has escuchado de ese método, se trata de inducir la pared interna de la trompa de falopio, inducir el crecimiento o desarrollo tisular, de manera que se formen tapones. No sé si de repente he escuchado del método y si puede de repente decirnos que ese crecimiento tisular es de repente neoplásico, ¿no? O puede generar algún problema de una enfermedad como cáncer. Como método anticonceptivo, no, definitivamente. Son técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Eso del crecimiento folicular, del crecimiento de las paredes, lo da la acción de las hormonas, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento, las técnicas que se realizan, bueno, son los tradicionales hasta ahora, salvo excepciones de la forma o la técnica, cómo hacen la intervención, ¿no? Eso de introducir catéteres y producir, no tengo al menos acceso a esa información,
probablemente, pero son técnicas que irían dentro de estos métodos parcialmente irreversibles. Lo que tratan los métodos anticonceptivos es que la mayoría de ellos, sobre todo los hormonales, actúan a nivel del HHO, que es el eje del hipotálamo, hipófisis y el ovario, inhibiendo el proceso de ovulación, ¿no? O sea, que no se dé la fecundación. Lo que habla es de un proceso, probablemente es un proceso inflamatorio, ¿no? Al introducir el catéter, un proceso inflamatorio, que definitivamente, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias pélvicas es una de las primeras causas de infertilidad, ¿no? Porque se engruesan las paredes de las órganos. Estaba en las lecturas de este tipo, es decir, estoy adelantando, como usted dice, aspectos de información como genetista y algunos aspectos relacionados a la ética, ¿no? Tenemos acá unas definiciones que hemos extraído sobre ética: conjunto de reglas y normas que estructuran la vida en sociedad. Tiene una connotación de universalidad. Para practicar lo que se llama una relación amical, una relación social, uno debe tener conducta, debe mostrar conducta. Y las normas éticas son asumidas por la conciencia individual, libremente. Eso debe quedar bien entendido. Cada uno de nosotros tenemos normas éticas. Solamente nosotros, individualmente, normamos nuestro comportamiento como animal humano. El creador de esto está relacionado a que el fundamento de la ética es a partir de la razón. Algunos consideran la moral como similar de ética, lo mismo que los valores. Hay que distinguir lo que es moral desde el punto de vista ético, y hay que distinguir, por ejemplo, la moral religiosa. La moral religiosa son un conjunto de normas que dan cada una de las religiones que tienen que cumplir, ¿no?, los que practican, cultivan esta religión. Lo mismo, hay una moral del derecho, ¿no? La moral del derecho está explicado en cada una de las cartas fundamentales de los países, y a partir de ello se puede sancionar por cometer algunos delitos. Entonces, desde el punto de vista ético, la moral que cultivamos cada uno de nosotros nos debe llevar a ser felices y hacer felices a los demás. El término felicidad también nosotros debemos de evaluarlo y ver qué alcances tiene. Si estamos rozando con el nivel de condición animal que no nos podemos desligar porque somos animales, de repente alcanzamos una felicidad solamente en un coito, y no sabemos si la pareja también es feliz. Vean ustedes entonces cómo se puede enjuiciar la felicidad. Pero la felicidad de la pareja no solamente son las relaciones sexuales, sino comprometen más aspectos de la vida, ¿no? Compartir objetivos de vida para el desarrollo como pareja, como familia. Eso también es componente importante de cada uno de los integrantes de la pareja, y hace entonces una norma ética de la pareja, de la familia, ¿no? Hay ética de sociedad. Hoy en día se habla de una superética, en la cual está comprometido todo el mundo. ¿A raíz de qué? Del calentamiento global y todas las consecuencias. Hemos visto cómo los países desarrollados, entre comillas, ¿no?, para seguir teniendo la ventaja económica, no se adscriben a recortar la emisión de dosis de CO2. Entonces son situaciones que está dentro de la supraética, ¿no?
Y la supraética también está evaluando el aspecto ambiental. Países como los nuestros, el nuestro específicamente, es un país mega diverso, no es un país cualquiera. Nuestra riqueza y lo que nosotros vamos a dar en herencia a nuestros descendientes va a ser esa diversidad. Países africanos no son mega diversos, pero tienen la riqueza petrolera y eso los están explotando, son multimillonarios. Cuando se acabe ese recurso, ¿qué van a hacer? Uno, habrán avanzado en el deterioro de la humanidad. Dos, serán pobres. Y si nosotros no defendemos nuestra biodiversidad, esto que es lo que podría decir la riqueza del mundo, por emisión de oxígeno, para reciclar todos los aspectos negativos que hacen los países industrializados, ¿qué es lo que vamos a dar en heredad a nuestros descendientes? ¿No? Entonces, como peruanos, podríamos decir que somos felices de haber nacido en esta tierra porque tenemos aspectos ambientales, biodiversos, ¿no? Tenemos climas diversos y en eso se bastaría nuestra felicidad para dejarlo a todas nuestras descendientes, ¿no? Entonces, veamos bien la dimensión de la felicidad. En la siguiente. Aquí he tratado de organizar lo que habían manifestado los anteriores disertantes sobre el origen de los métodos anticonceptivos. Físico, químico, dentro de lo físico es el corte que realizan los cirujanos, ¿no? Cobrando algo más, pero es un corte, es un aspecto físico, ¿no? Tienen diferente nivel de acción, pre y postcigótico. El precigótico que impide, digamos, la unión de los gametos. El postcigótico cuando ya ocurrió la unión. Y aquí viene lo que llamo el deslinde como biólogo, ¿no? El deslinde como biólogo es en qué momento se puede decir que se inicia la vida. Y para eso me remito yo al origen o la evolución de la materia. Más de 4.000 millones de años atrás, cuando moléculas elementales adquirieron la capacidad de, uno, polimerizarse y luego la capacidad de replicarse, ¿no? Hay experiencias en las cuales todos aceptamos de que ahí se originó la vida, la capacidad de una molécula de poder replicarse. Por consiguiente, consideramos que la replicación es sinónimo de vida. Y bajo ese aspecto, entonces, dice, todos en común tratan de impedir la función de gametos, o la fecundación, es decir, la formación del cigoto. Los diferentes métodos o metodologías, como quieran llamarle, de acuerdo a la complejidad, ¿no? Tienen un fin, en este caso, impedir la fusión de gametos. Pero una vez unidos los gametos, ya hay aspectos que son, hasta ahora, en cuanto a tiempo, ¿no? Se ha tratado de establecer cuál es el tiempo mínimo en el cual, al unirse los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, se fusionan, hacen la anfinisis y comienza la primera replicación. La replicación es previa a la formación de la célula 2, de dos células. Ahí hay vida. Ahí hay vida. Entonces, esos aspectos, como decía nuestra anterior disertante, ¿no? Hay aspectos desconocidos, ¿no? Sin embargo, a nivel de plazos, de horas que se dan, los diferentes métodos anticonceptivos están jugando entre 12 y 36 horas, pero 36 horas ya están buscando que anidarse, ¿no? El problema es si es que ocurrida lo que se llama la agresión física, ¿no? La violación ha ocurrido en el momento que estaba ovulando o no. Si no ha ocurrido en el momento que estaba ovulando, bueno, es un negocio de colocarse la ampolla esa, ¿no? Porque no tiene razón de ser. El problema es cuando estaba en pleno proceso de ovulación. Ahí es donde está. Entonces ahí es una fase oscura.
desde el punto de vista tecnológico de investigación, no se ha establecido bien los momentos. Hay información. Y tan pronto ocurre la finisis, inmediatamente se programa la acción génica para que ocurra la primera replicación, de tal manera que se reconstituya la condición diploides 4C de molécula de ADN, que es previo para la primera fermentación. Entonces, esa fase, ¿en qué medida, digamos, ese cigoto por replicativo, que es manifestación de vida, no es ya agredido por la píldora de emergencia? El siguiente. Cigoto, manifestación de vida, el conflicto ético, el respeto a la vida, no matar. La autonomía, en este caso, debe ser asumida por los padres. ¡Qué contradicción! Le dejan que se vacune con esta hormona. Por otra parte, los padres deben de ser informados para que en uso de su autonomía decidan si van a usar algún método anticonceptivo físico o químico. Ellos son los únicos que pueden autorizar. Entonces, está en la pareja la decisión. Está en la pareja la decisión. Desde el punto de vista ético, está en la pareja la decisión. La eficiencia de la técnica, uno, la información que debe el facultativo. Otro, la industria farmacéutica. Pero la industria farmacéutica a veces no da información completa. No da información completa simplemente porque no les conviene. Ahora hay otros términos, por ejemplo, términos jurídicos de la Constitución peruana, el concebido. Tendríamos que darle una interpretación, ¿qué es el concebido? De repente aquí el doctor nos va a explicar cuál es la interpretación jurídica. En la Organización Mundial de la Salud dice debe de anidarse para considerarse como vida. ¿Por qué? Porque obedece a políticas, como también manifestado, de población. Y la política de población más fácil son ¿qué cosas? Disminuir el número de personas de un país para que tenga un crecimiento. ¿Eso es ético? Entonces, todos los dictados de normas proceden de países que prácticamente son del primer mundo. Esto se conoce de la época de Kissinger, época de John F. Kennedy, un gobernante católico, ¿no? Pero ellos querían, dado su gran superproducción de tecnología, ¿no? Tenían que buscar mercados para que compren sus productos, y la única manera de buscar mercados para que compren los productos era que tuvieran dinero esos países pobres, y lo más fácil pues es reduciendo la natalidad, ¿no? Esas son las políticas que dan los organismos internacionales. ¿Qué sigue, evidente? La finalidad de la técnica está buena porque posibilita la maternidad, ¿no? Ya lo dijo, ¿qué pareja no quiere tener un descendiente? Descendiente va a unir más a la pareja. Es una felicidad incrementar una unión de pareja. El objeto de la ética es conseguir la felicidad colectiva, en este caso la familia, aunque sea en estas circunstancias. Hace unos meses leí un informe en los cuales una reunión en Estocolmo decía de que había muchos problemas de endometriosis, hasta en niñas, de tal manera que aquellos médicos que adoptaban la especialidad en ginecología que tenían que ver con la fecundación asistida iban a tener muy buenos ingresos. En algunos países esta fertilización asistida ya está siendo tomada desde el punto de vista legal. En España, hace un año he leído un artículo en el cual a parejas que habían tenido
un descendiente con problemas genéticos de malformaciones debido a cromosomas, ¿no? Prácticamente les daban una ley para que ellos adoptaran la fecundación asistida, de tal manera que, uniendo los gametos externamente, podían analizar una de las células y si tenía una normalidad simplemente lo desechaban. Entonces, esa es una situación que uno puede considerar ya de la eutanasia, una cosa superada. A eso lleva esta situación. La siguiente. Conflicto ético. La posibilidad de la mala práctica médica. Si se están haciendo negocios con órganos, ¿cómo no se puede hacer negocios con embriones? El médico ya se fue, me dijo eso no tiene importancia, pero tiene que informarse a la pareja cuántos embriones no lo están implantando. Instituciones serias, obviamente que lo guardan para cuando la pareja decide nuevamente tener hijos, ¿no? Pero hay laboratorios que trafican también, ¿no? No se sabe qué cantidad de laboratorios, sobre todo en los países del Asia, no están trabajando con problemas de clonación. Existe. Así como hay laboratorios que se rigen por normas éticas, hay otras que practican lo otro, ¿no? Obviamente con fines científicos, ¿no? Dice, bueno, es una jugada sucia en la ciencia, porque la ciencia trata de buscar llegar a la verdad, aplicando a veces juegos sucios. Entonces, la posibilidad de la práctica médica, sustracción de embriones en sentido de dicho, para otros fines. ¿Cuál es el fin de la ciencia? El hombre es el fin, no es el medio. Desinformación de padres. Conflictos, el hombre es un fin, no un medio. La autonomía de las personas, autonomía de la pareja. Pero el recién concebido no tiene autonomía. Quienes deben ejercer su autonomía son sus padres, sus progenitores. Derecho a un nombre, a una familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese embrión que lo venden a otro? Obviamente que desde el punto de vista biológico no tiene problema, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es lo más importante que debe existir. Lo más importante. Esto en líneas generales he podido rescatar, creo que no hay otro, ¿no? Hay conflicto entre lo que es ciencia y dogma, porque la ciencia busca la verdad, ¿no? A través del método científico, ¿no? Como siempre menciono esto de que hay un sacerdote, ¿no? El científico es como Santo Tomás, ver para creer. Quiere decir que el dogma está relacionado con la fe, que el científico tiene que desprenderse de eso, de la investigación. Ahora, el producto de la investigación es ciega en el sentido de que no debe de causar ofensa el crear nuevos conocimientos. El problema es para qué se usan esos conocimientos. Ahí es el problema, ahí está el bien y el mal. Yo creo que Einstein nunca pensó que con su descubrimiento se iba a aplicar en la bomba atómica, si no lo hubiera escondido. Gracias.